El tema que dejamos pendiente la semana pasada es la modificación a la ley contra la trata de personas. Comentábamos con el doctor Miguel Ontiveros Alonso al respecto de que se presenta en la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar la ley vigente, que empieza a aplicar o es publicada en 2012, pero que realmente empieza a aplicar ya a partir de septiembre de este mismo año 2013, ya que la Secretaría de Gobernación emite el reglamento a la ley, donde de alguna manera ya se puede pues condenar a todas aquellas personas que cometen el delito de trata de persona, y dicen que de manera muy eficaz. La pregunta es, ¿por qué en la Cámara de Senadores se impulsa una reforma a la ley y los mismos senadores que la impulsan comentan que hay más de 50 errores en la ley vigente y que esta no se va a aplicar correctamente? Todo esto ha generado una serie de inconformidades, discusiones, organismos, organizaciones, ONGs se han manifestado en contra de esta propuesta a reformar la ley, porque dicen que la que está actualmente está bien hecha. Y la reforma lo único que permitiría es abrir boquetes o huecos donde los infractores a la ley podrían darse pues a la fuga, o no solo a la fuga, sino no ser sancionados. Ante esta situación, hoy hemos invitado a dos especialistas que le conocen perfectamente bien el tema, y le voy a dar la bienvenida a la doctora en Derecho Patricia Olamendi Torres. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra también de Derecho en la Universidad Iberoamericana, tiene especialidad en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, estudió sobre delincuencia organizada en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de París, Francia, además de contar con el doctorado en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, el cual ha recibido múltiples reconocimientos y ha publicado importantes obras jurídicas. Doctora, le agradezco muchísimo el que esté con nosotros. Muchísimas gracias, muy amables por permitirnos opinar acerca de esta reforma y también dar a conocer nuestro punto de vista del impacto que tendría esta reforma si lograra aprobarse. Tenemos también en la línea al doctor Samuel González Ruiz. Él es doctor de investigación en filosofía analítica y teoría general del derecho por la Universidad de Génova en Italia. Es académico, tiene diplomacia en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de 1999 y el doctorado, por supuesto, en Derecho. Doctor Samuel González Ruiz, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Gracias, es un placer opinar ante tu auditorio y estar con doña Patricia y los otros colegas. Habíamos invitado también al doctor Miguel Ontiveros Alonso, pero desafortunadamente no llegó, así como la senadora que hizo la propuesta para modificar la ley. Pues vamos a iniciar con este tema. Doctora, la propuesta que se está haciendo a la ley, ¿sienten ustedes desde la visión de las organizaciones que han promovido el que se combata la trata de las personas, sienten que no es una reforma adecuada, que tiene muchos errores? Inclusive me comentabas que se derogan muchísimas partes de la ley vigente. ¿Cómo se encuentra la ley actualmente, la que está vigente? ¿Y cuáles son las ventajas que ustedes les perciben a esta y cuáles son las cosas que ven que no son positivas en la propuesta que se está haciendo? Bueno, yo creo que primero hay que decir que siempre esperamos que las leyes sean mucho mejor unas a otras. En este caso, la preocupación tiene que ver con que el proyecto de reformas presentada por algunas senadoras, encabezadas por una senadora, Adriana Dávila, del PAN, modifica prácticamente el 70% de la ley actual.
y deroga casi la mitad de la ley actual. Entre los capítulos que se derogan, y esto es muy importante, derogan lo relativo a los derechos de las víctimas de trata. Derogan también las medidas especiales de protección que la autoridad tiene que tomar cuando investiga un delito para las víctimas de trata, es decir, para evitar que estas víctimas puedan sufrir daños en su vida incluso. Y modifican todos los tipos penales. Y aquí quizá es la preocupación también mayor. Primero, una ley de esta naturaleza, y yo creo que es importante que quien nos escucha tenga claro. Las leyes a nivel internacional contra la trata tienen especial énfasis en la protección de las víctimas y en las medidas que las autoridades tienen que tomar, porque no es lo mismo investigar un robo, ¿verdad?, que investigar una explotación o una forma de esclavitud. Entonces requerimos proteger a las víctimas. Esta es la parte que ellos derogan. Modifican los tipos penales, absolutamente todos. Yo quiero ser muy clara, porque yo he participado en estas reformas desde hace muchos años, y quiero ser muy clara en lo siguiente. Los tipos penales actuales, según la Procuraduría del Distrito Federal, la Fiscal Especial, la Procuraduría de Chiapas, la Procuraduría de Puebla, la Procuraduría de Oaxaca y la Procuraduría de Chihuahua, les ha permitido iniciar averiguación y sentenciar a varios tratantes que están hoy en día en la cárcel. Simplemente, y me quedo con este dato de la Fiscal del Distrito Federal, dice, en 3 meses yo pude rescatar 200 víctimas y consignar a 90 tratantes. Lo hice en 3 meses frente a 7 años, 6 años atrás, que no pude hacer prácticamente nada con la ley anterior. Esta ley, por lo tanto, está dando resultados, lo cual es bien importante, porque lo que busca una ley de esta naturaleza es acabar con la impunidad. México es un país que se caracteriza por la enorme impunidad para estos delitos. Entonces, cuando se presenta una reforma de esta naturaleza, tú dices, bueno, a ver, momento, es una ley que acaba de entrar en vigor, que el resultado que te están dando los procuradores es de que se está efectivamente cumpliendo con la ley, que están teniendo resultados positivos, y entonces yo me planteo cambiarla porque supuestamente me parece que tiene errores. ¿Errores desde qué perspectiva? ¿Desde la perspectiva de los derechos humanos? No. Desde la perspectiva de los derechos humanos, tu función es proteger a las víctimas, garantizar que esas víctimas sobrevivan. Desde la perspectiva de un derecho penal arcaico, pues a lo mejor sí tiene errores, ¿verdad?, en la forma, pero ¿qué busca una ley o qué debe buscar una ley de esta naturaleza? La protección, la vida, la seguridad, el rescate, la posibilidad de que las víctimas vean un futuro diferente. Estamos hablando de esclavitud. De eso estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de esa situación, lo primero que tenemos que pensar es en esa persona que ha sido maltratada, humillada, y se le ha quitado su capacidad de ser humano. Bien, vamos a ir con el doctor Samuel González Ruiz, y yo te preguntaría, doctor, para aclarar, ¿qué es el delito de trata de personas? ¿Cómo está tipificado? ¿Qué bienes se están tutelando en este caso por parte del Estado? Y mira, la trata de personas, tal como está concebida en el protocolo de la Convención de Palermo, es un conglomerado de actividades ilícitas, de conductas ilícitas. El gran problema que tiene la definición de trata de la Convención de Palermo es que algunos pretenden que ese es un tipo penal, y no es un tipo penal, es la obligación de los países de sancionar diversas conductas que hacen daño a la sociedad, a las personas, a las víctimas, y que tienen que ser tuteladas y protegidas de la mejor manera posible. Entonces, la trata de personas, como está en el protocolo, no es un tipo penal. La obligación de los países, y lo sabe bien doña Patricia Olamendi, que es la representante de México, es parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la obligación de los países es de tipificar que las conductas que están prohibidas en ese protocolo sean sancionadas. Entonces, no es un tipo penal de trata,
es un conglomerado de conductas ilícitas, lo dice claramente el protocolo. México se obliga a la hora de ratificar ese protocolo el 30 de septiembre, en septiembre del año 2003, a tener como tipos penales las sanciones a todas las conductas que están presentes en ese protocolo. Entonces, ese es un gravísimo error de algunos, pretender que la trata es un solo tipo penal. No es cierto, es un conglomerado de conductas ilícitas que tienen que ver con un conjunto de actividades que todas ellas están enfocadas a la explotación de naturaleza sexual, por esclavitud, por servidumbre, por matrimonio forzado, por mendicidad, por explotación sexual, y todos los otros conglomerados que nuestra ley tiene del artículo 11 al 23. Es decir, hay una confusión en muchas personas de que sostienen que lo que tiene la definición en el artículo respectivo del protocolo, pues es una definición de un tipo penal, y eso no es cierto. Bien, doctor Samuel González Ruiz, aquí lo que nos estás diciendo simple y llanamente es que el delito de trata no es un solo delito. Estamos hablando de un conglomerado de actividad delictiva. Ajá. Okay, o sea, y por eso está en nuestra ley desglosado o desmenuzado en muchas formas de explotación, tal como lo pide el protocolo. Okay. No podemos hablar de un tipo penal de trata, sino de una serie de actividades ilícitas. O sea, se están tomando en consideración, en este caso, las conductas ilícitas de las personas que son, como habíamos platicado la semana pasada, más de 6 conductas de manera específica, ¿o puede haber mayor cantidad de conductas ilícitas, doctor? El protocolo dice que al menos se deben, así textualmente lo dice, al menos se deben sancionar las siguientes formas de explotación. ¿Qué quiere decir? Que los países como México pueden decidir, en ejercicio de su soberanía, ampliar las conductas de explotación. Entonces, lo que es muy importante es no confundir la definición de trata con los tipos penales en materia de trata, porque son cosas distintas. Bien. ¿Qué te parece, doctor y doctora Patricia Olamendi, que vamos a darle espacio a Rosy Orozco? Está en la línea. Rosy Orozco, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, al contrario, es un honor y me da tristeza no estar ahí porque estoy en un diplomado, pero de verdad agradecer a la doctora Patricia Olamendi, al doctor Samuel González, no solo por el compromiso que tienen, igual que tú, Eduardo, gracias, sino también por el conocimiento que le han dado durante años de experiencia en campo. A mí lo que de verdad me ayuda tanto el platicar con Patricia Olamendi, que hizo un trabajo en campo en Tlaxcala, que conoce a víctimas, que tiene años en un tema de defensa a las mujeres, a las niñas. Pues la verdad es que es de verdad increíble cada vez que le escuchamos lo mucho que se aprende. Y bueno, el doctor González, que ha sido además un experto no solo en México, sino va a varios países y ha ayudado a crear varias leyes. Gracias, doctor Samuel González. Rosy Orozco, fíjate que desafortunadamente, a pesar del compromiso que habíamos establecido al aire aquí el sábado pasado, la senadora Adriana Dávila no acudió a esta mesa de debate, ni el doctor Miguel Ontiveros Alonso, que se había comprometido a estar aquí para que viéramos los puntos que ellos están presentando en la reforma. Y pues simplemente nos estamos quedando en la parte del análisis para poder revisar esto de el tema de la reforma. Yo quisiera preguntarte a ti, Rosy, ¿cómo sientes que ha impactado a la sociedad la aplicación y la entrada en vigor de la ley actual? ¿Y cuál sería tu punto de vista con respecto a la reforma que tú ya conoces plenamente? ¿Qué opinión te merece?
Bueno, ahorita estamos realmente muy contentos de la ayer a Abimael Muñoz Ocotitla, 53 años, 4 meses de cárcel, y a Darío Lara, que fueron 25 años. Estos tipos, que son del estado de Tlaxcala, fueron los tratantes de una jovencita que en medios impactó muchísimo, salió en un programa con Lolita de la Vega, y a mí también me impactó tanto porque todo su cuerpo lleno de marcas de colilla de cigarro, la marcaban los tipos estos cuando no quería tener más relaciones, más clientes. Es una chica que vio cómo mataban a una niña de 12 años virgen en Campeche, todos los padrotes la violaban hasta matarla. A su mejor amiga, que se llamaba Dulce, en Tijuana, le disparan por la espalda embarazada. Dulce muere en los brazos de esta niña. Y a mí me impresiona muchísimo cómo esta ley ha estado logrando sentencias hoy vez tras vez. O sea, estamos viendo operativos en el Distrito Federal, muchísimos, pero además platicaba esta mañana con Nelly Montealegre, que ya tienen ahorita 4 sentencias en FEDINTRA, pero además me decía, traemos más de 300 averiguaciones previas. Lo grave, Eduardo, es pensar que si cambiamos los tipos penales a beneficio de los tratantes, vamos a ver a los tratantes que hoy estamos sentenciando y todas estas averiguaciones previas caer. Y eso es imperdonable, y es increíble que la gente que está haciendo estas reformas de retroceso, pues realmente no piense en las víctimas. ¿Qué sientes, Rosy Orozco? Porque de alguna manera nosotros percibimos, por ejemplo, en el derecho, la obligación de los legisladores de hacer leyes justas, ¿no? Que se adecúen a las necesidades históricas de nuestra sociedad para que realmente tengamos una convivencia plena, sana, y donde se aplique con justicia y le den a cada quien lo que se merece. ¿Qué piensas tú que haya detrás de esta propuesta de reforma que en la apariencia y en lo que se percibe en la mayoría de las ONGs muestra un retroceso con respecto al avance que se dice de más de 20 años se ha logrado con la ley vigente? Mira, sacamos un desplegado muchísimas ONGs precisamente porque quienes han revisado estas reformas de diferentes organizaciones de la sociedad civil, pues están igual de preocupados que Patricio Lamenti, porque quienes han trabajado con las víctimas, quienes conocen realmente el tema y no están buscando nada más el próximo hueso, es realmente preocupante que en un país donde hoy nos deberíamos de sentir realmente, no orgullosos, porque no tenemos nada que estar orgullosos, pero por lo menos que estamos dando pasos que avanzan más que otros países, porque imagínate, hoy tenemos 94 sentencias, Eduardo, en México, mientras España tiene 9, mientras Reino Unido tiene el año pasado 12, y cuando en el Twitter del abogado que está haciendo estas reformas, Miguel Ontivero, ves que él habla de que en Alemania o en España, bueno, yo no sé de qué habla. O sea, queremos un país como Alemania, donde hoy hay 400,000 personas en situación de prostitución. O sea, vamos a llevar a México a que sea un país donde la gente sea explotada sexualmente en lugar de que les demos otro tipo de trabajos. Yo no entiendo a dónde queremos llevar este país si vamos a permitir la esclavitud, porque ningún país en el mundo ha prosperado cuando está bajo esclavitud. La gente no merece vivir en esclavitud. Nosotros en la ley jamás hemos castigado ni pensado siquiera en que el trabajo sexual se castigue. Eso no está en la ley. Una persona que es libre y adulta, en cualquier lugar de México, como me lo dijo una trabajadora sexual, yo puedo ejercer mi trabajo sexual sin que nadie me explote. Yo sé a qué horas, con quién, en dónde, cuánto cobro, y nadie me lo prohíbe. Pero lo que están buscando, por lo que entiendes a la hora de estas reformas, pues es darle más negocio a los tratantes. Pues ahí vamos tocando el tema. Mira, son las 12:39, Rosy, vamos a tenernos que ir a un corte
en este momento. ¿Y qué te parece que regresamos, si hubiera la oportunidad de que nos aguantes en la línea, regresamos y seguimos platicando con la doctora en Derecho Patricia Olamendi y el doctor Samuel González con respecto a cuáles son las posiciones en esta nueva propuesta que se hace de reformar la ley y de qué manera nos podría impactar? Si te parece, vamos y volvemos. Claro que sí, gracias Eduardo, y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. 12:40 en este momento, vamos a un corte, soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. 12:43, regresamos con este tema que no sé si sea polémico, yo creo que es muy sentido más que polémico. Es un tema que duele cuando uno escucha los casos que son tan fuertes que se han venido dando, y en justicia habría que defender los derechos de las víctimas más que proteger los derechos de aquellas personas que se manifiestan como agresores o como probables agresores. Doctora Patricia Olamendi, el delito de trata, yo te preguntaba hace un momento fuera del aire que si, por ejemplo, una mujer que está en matrimonio y que es abusada psicológicamente y que es maltratada físicamente, ¿podría ser considerado como delito de trata? No, ese es un delito de violencia contra la mujer, conocido como violencia de género, y ese está tratado en nuestro país en una ley especializada. La trata se refiere fundamentalmente, y así lo dice la legislación internacional, a la explotación del ser humano, dejar de ser humano y convertirlo en mercancía, ¿sí?, con propósitos de explotación laboral y con propósitos de explotación sexual. ¿Qué se ha encontrado en el mundo y qué se ha encontrado en México? Y aquí decirte que yo soy la única persona que ha hecho un estudio de investigación de campo de los casos presentados y están documentados en el internet. La explotación principal que nosotros hemos encontrado documentados son de mujeres y niñas, fundamentalmente entre 12 y 18 años, quienes a través de diversas circunstancias han sido llevadas por los tratantes a ser víctimas de explotación sexual. En promedio, ellas tienen de 20 a 30 encuentros sexuales diarios. Son obligadas a esa situación, además de lo que ocurre en esto. Están totalmente incapacitadas para poder salir y existe un control total sobre ellas. La otra explotación a la que hace alusión el protocolo internacional y la ley internacional es la explotación laboral, que por desgracia lo hemos visto también en México a través de los migrantes que son secuestrados, llevados a un lugar determinado, son explotados laboralmente y en algunas ocasiones han perdido la vida después de esta explotación. Entonces lo sabemos que estamos hablando. No se debe esto confundir con otras formas de violencia hacia las mujeres, claro, ni otras formas de violencia. Estamos hablando de situaciones donde las personas son colocadas en calidad de esclavos. Estamos hablando entonces del sometimiento. Total, absoluto. Así lo define la Convención contra la Esclavitud. El sometimiento total de una persona. El bien tutelado debe ser la dignidad, porque la persona pierde su calidad de ser humano y se convierte en mercancía. Bien, doctora, si me permites, y doctor Samuel y Rosy, si me permiten, en la línea nos está llamando el doctor Miguel Ángel Ontiveros Alonso. Ya habíamos comentado que habíamos establecido un compromiso con él de estar el día de hoy aquí en los estudios Tepeyac para tratar precisamente este tema. Doctor, estás en Sinaloa, te agradezco muchísimo el que te hayas puesto en contacto con nosotros. Eduardo, antes que nada te saludo con mucho gusto, también a Pati, a Rosy, a mi colega Samuel. Estoy en Sinaloa para dar una conferencia en la que voy a señalar los 60 errores más importantes de la ley general vigente y en los cuales en mi desayuno que tuve con Samuel, pues él precisamente aceptó que se requiere una reforma en materia penal porque efectivamente los tipos están mal redactados, lo digo abiertamente, y también te quiero decir que desde los comentarios que he escuchado en el foro, todos respetables, absolutamente, yo creo que hablamos dos idiomas diferentes. El mío es técnico penal
y el de mis colegas es más criminológico, aceptable, victimológico, fenomenológico respecto a la trata de personas. Yo creo que son coincidentes, pero oponerse a una reforma a la ley de trata significa aceptar que se vulneren los derechos de acceso a la justicia de las víctimas, porque hoy lo que genera esta ley es una confusión tremenda desde la Constitución hacia el Código Penal, que no tiene sustento la aplicación de la ley según el artículo 19. Eso es lo que queremos hacer. Nadie quiere desproteger a las víctimas, pero la primera forma de generar justicia es llevar a prisión a los tratantes, a los explotadores, y con esta ley es muy fácil sacar a los explotadores por amparo. Esa es la guía de la iniciativa que ha realizado de forma, me parece, muy fundamentada la senadora Diana Dávila, junto con otros 70 senadores, y yo tengo la impresión de que algunos colegas no la leen y la critican sin saber que hemos detectado 60 errores de técnica jurídico-penal que pueden dar las herramientas fácilmente a un abogado litigante para sacar a un tratante de prisión. Te digo, por ejemplo, uno, Sí. Hay una confusión enorme entre trata, explotación, tan es así que aquí se habla hasta de tráfico de órganos que no tiene nada que ver con la trata de personas. Decía mi amiga estimada, a quien respeto muchísimo, Rosy, porque ayuda y tiene el mismo fin de apoyar a las víctimas, que el libre desarrollo es algo de Alemania, de España. Pues sí, pero también de Michoacán, lo que pasa es que no he visto el Código Penal, también de Jalisco, también en el Distrito Federal, que tanto se aplaude, pues precisamente lo que se aplica y lo que contiene el Código Penal en materia de trata es el libre desarrollo de la personalidad. De tal manera que estamos hablando de un bien jurídico que está ahí desde 2007, desde 2008, perdón, en la Constitución, y que creo que no lo han visto. Es México, es el Distrito Federal, es Michoacán. Yo les invito a que vean la página web miguelontiveros.com, donde tengo los 60 errores de la ley general que acertadamente se quieren pues corregir en la iniciativa de la senadora. Decir Pati Olamendi que la explotación o la trata de personas es solamente sexual y laboral, pues le faltó la servidumbre, le faltó el nacimiento de un niño y separación de su madre, el alistamiento de niños en conflictos armados, la extracción de fluidos, el matrimonio con fines de procreación y la servidumbre costumbrista. Estas últimas 5 hipótesis son no sancionadas en la ley actual y por eso se genera impunidad. Mis razonamientos son técnicos. Bien. Miguel, sí, yo la verdad tengo mucho aprecio hacia tu persona, Miguel, pero precisamente ni en Michoacán ni en Jalisco hay una sola sentencia. Y ese es el problema, que no se ha hecho una evaluación real de cómo está hoy operando esta ley general. Y mira, encuentras 80 y más, en cualquier ley puedes mejorarla, puedes perfeccionarla, y sí dejo muy claro, Miguel Ontiveros, que no estoy en contra de las reformas, estoy en contra de lo que sea un retroceso en derechos humanos, y mucho más si esto le va a dar más oportunidades a los tratantes para seguir delinquiendo. Y si no hay ni una sentencia en Michoacán o en Jalisco, porque no hay ni una, ¿cómo me pones de ejemplo el libre desarrollo de la personalidad en esos estados? No hay una sola sentencia en ninguno de ellos. Entonces, sí creo que es muy importante el punto de vista que está dando Patricia Olamendi, y que desgraciadamente estas discusiones no se hicieron con tiempo y no han habido suficientes foros públicos. Lo que pedimos es foros públicos con expertos como tú, con otros, para que los errores se corrijan. Todos estamos a favor, nadie mejor que nosotros queremos una ley mejor cada día. Y creo que puedes aportar mucho, Miguel Ontiveros, pero definitivamente no se conocen muchas cosas, ni se está midiendo realmente por expertos los alcances y los retrocesos. Bien, nos quedan 6 minutitos, escasos 6 minutos, yo creo que vamos a ir 5 minutos. Entonces, les voy a pedir, por favor, un minutito en lo que nos hacen la apreciación y vamos concluyendo, ¿no? Pati,
Mira, yo quisiera más que referirme, sí hemos leído la iniciativa, por supuesto, si no, no estaríamos aquí, digo, si no hubiera preocupación por la lectura de la iniciativa. Lo que me parece también es que una iniciativa de esta naturaleza, tal cual lo dice la legislación internacional, debe de ir encaminada a proteger los derechos humanos de las víctimas, en este caso de víctimas especialmente vulnerables. También el protocolo de la Convención de Delincuencia Organizada para prevenir y sancionar la trata de personas insiste en que el tema central debe ser la protección a la víctima. Entonces, tomando en cuenta que son víctimas en condiciones especiales, yo no entiendo definitivamente por qué derogar el capítulo de víctimas. Ahora, vale la pena trabajar en un marco normativo para el análisis totalmente diferente del derecho penal. Tenemos que tomar en cuenta los derechos humanos. La técnica del derecho penal no nos va a dar los resultados que quisiéramos en la protección, y me parece que es una falla de la iniciativa. Fijarnos además en derecho penal, en normas del derecho penal que están a punto de ser modificadas también a través de un nuevo Código de Procedimientos Penales, y segundo, ignorar los tratados internacionales de protección a los derechos humanos que, de acuerdo al primero constitucional, también son vigentes en México. Entonces, si quiero proteger a las víctimas de trata, tengo que pensar en sus derechos humanos, tengo que pensar en lo que me pide la normatividad internacional y no hacer un señalamiento estrictamente de técnica jurídica, porque el resultado no va a ser el que nos están pidiendo a nivel internacional. Bien, doctor Samuel González Ruiz, nos queda un minutito, por favor. Bueno, yo apoyando a lo que dice la doctora Patricia Olamendi, yo subrayaría que el día de ayer fue presentado en España el Estatuto de la Víctima del Delito, y eso lo presentó el ministro de Justicia, ampliando desde luego los derechos de las víctimas en España a una amplitud muy grande. A la hora de presentar este estatuto, no se abolieron, o se suspendieron, o se derogaron ninguno de los elementos de protección a las víctimas, ni de terrorismo, ni de protección a las mujeres, que tienen un estatuto especial. Es decir, en el ámbito internacional se reconoce la necesidad de tener elementos de protección especial a las víctimas por especialidad, sea terrorismo, sea protección de las mujeres, sea víctimas de trata de personas. Es decir, no se justifica de ninguna manera el capítulo de la derogación. En cuanto a lo que Miguel decía, y él y yo platicamos, yo le dije que estoy de acuerdo que algunos tipos penales, y eso lo hemos platicado mucho tiempo con Rosy, requieren mejora, pero no todos. Y no todos para ampliar elementos que tenga que acreditar el Ministerio Público. Es decir, claro, sí tenemos que discutir tipo a tipo qué es lo conveniente para ver, porque si no el efecto que estamos buscando, ya lo decía Rosy, a la hora de modificar cualquier tipo, lo único que estaríamos haciendo por el principio de que la ley posterior en materia penal tiene efecto aún sobre las sentencias ya dadas, es que obtendríamos la liberación de todos los casos que están siendo juzgados, o de muchos de los casos que están siendo juzgados, en donde se ha comprobado pues elementos tales como los que están acusados hoy en el asunto del Cadillac. Sí, sería mucho más fácil que salieran y otros. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de modificar los tipos, y precisamente pues creo que se merece un trabajo muy acucioso, midiendo los efectos de cada una de nuestras propuestas. Bien, doctor. El doctor Miguel Ontiveros Alonso, por favor, tenemos un minutito, doctor, y el tiempo nos está matando. Gracias. Antes que nada, bueno, pues qué bueno que se acepte, y yo la verdad lo reconozco de mis colegas, a quienes reitero mi aprecio y admiración, que se acepte que hay que reformar la ley. El debate es dónde y específicamente qué rubros. Pero como yo siempre cumplo mi palabra, y tal y como lo hice en la radio la vez pasada que nos vimos, que hablamos, y que propuse el desayuno con mi colega Samuel, ahora empeño mi palabra para decirte a ti y a todo el público que voy a mandarte a ti, a Rosy y a todos mis colegas la primera sentencia que se dictó en México con base en el libre desarrollo de la personalidad, y contrario a lo que dice Rosy, fue precisamente, fíjate qué casualidad, en Michoacán.
y la dictó el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Michoacán, Alejandro González Gómez. O sea que sí hay sentencias en Michoacán, y ese fue el primer estado que incorporó el libre desarrollo y que además dictó sentencias, y esos señores están hoy en prisión. Así que, discúlpame, Rosy, pero no lo comparto. Con mucho gusto, Un minutito. Miguel. Ya son 12:58, tenemos 30 segunditos, y yo te prometo que les doy el miércoles, si es posible, si ustedes lo deciden, 20 minutos más de espacio para que concluyamos este tema. Rosy, 30 segundos. El Observatorio Nacional Ciudadano acaba de pedir precisamente a todos los estados por transparencia qué sentencias tienen, qué no tienen, y con mucho gusto lo discutimos el miércoles. Pero el punto es que no había nadie en la cárcel por este delito. Hoy en día hay 94 sentencias, hay más de 300 averiguaciones previas hoy en FEBINTRA y en PGR, y yo creo que ese trabajo que se está logrando, los operativos que están habiendo en el Distrito Federal, la cantidad de gente rescatada es muy valioso, y vale la pena que nos sentemos y que de verdad, Miguel Ontiveros, estamos en la mejor disposición, pero en foros públicos donde expertos como tú y como Samuel, en foros públicos discutan y salga a conclusiones que beneficien a México. Bien, mira, ya son 12:59, nos van a sacar del aire, y yo quiero agradecerles a la doctora en Derecho Patricia Alemendi, al doctor Samuel González Ruiz, al doctor Miguel Ontiveros y a Rosy Orozco el que hayan participado en esa mesa, y convocarlos, si les parece, para el miércoles. Muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias. Doctor Miguel Ontiveros, Samuel, muchas gracias, y Rosy.